En 2026, México tiene una cita muy importante, no con un país, con un tratado, el TEMEC, el acuerdo que define cómo México comercia con Estados Unidos y Canadá, entra a revisión este año. No es una crisis, no es una sorpresa, estaba en el calendario desde que se firmó. Pero esta revisión llega en el peor momento posible. Trump en la Casa Blanca, aranceles, incertidumbre, y en medio de todo eso, México tiene que negociar su futuro económico. Eso te afecta a ti, y hoy te explico por qué. Soy Nimia Amaya, y esto es la otra versión. Primero lo básico. La revisión del TEMEC no es una sorpresa. Estaba escrita desde que se firmó el tratado. A los 6 años, los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, se sientan a revisar. Es parte del acuerdo. Ya estaba previsto. Lo que no estaba previsto era tener que lidiar con Trump, porque esta revisión no llega en un momento tranquilo. Llega con un presidente que usa los aranceles como arma, que ya demostró que está dispuesto a presionar cuando le conviene. Y eso es lo que hace diferente esta revisión. No es solo lo que diga el tratado, es negociar con alguien que no juega con las mismas reglas. Definitivamente lo que ha migrado entre la primera administración de este presidente y su segundo término al mando de la Casa Blanca ha sido que el tratado se ha convertido de ser una herramienta de política comercial para Estados Unidos en ampliarse a una herramienta que abarca sectores como migración, seguridad, política industrial a nivel Estados Unidos y cualquier otro elemento que le sirve a la Administración Federal de Estados Unidos con fines de política interna. Aclaremos algo importante. El TEMEC no desaparece en 2026. Lo que se decide es qué pasa después. Hay 3 opciones. 1. Se extiende 16 años. Todo sigue igual. Estabilidad. 2. Entran revisiones anuales hasta 2036, o sea, las reglas pueden cambiar cada año. 3. Se inicia el proceso para terminarlo. La tercera opción es la menos probable, pero la segunda es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando las reglas pueden cambiar cada año, las empresas no planean a largo plazo. Cuando hay incertidumbre, el dinero espera. Y cuando el dinero espera, los empleos también. Y luego están los aranceles, porque mientras se negocia el TEMEC, Trump ya movió fichas. Anunció aranceles globales a casi todos los países del mundo. La buena noticia, los productos mexicanos que cumplen las reglas del TEMEC quedaron exentos. La mala noticia, eso no significa que México esté a salvo. Significa que por ahora está protegido, mientras el tratado funcione, mientras las reglas no cambien. Y Estados Unidos ya demostró que está dispuesto a usar los aranceles como presión, como herramienta, como amenaza. El TEMEC, el acuerdo que reemplazó al TLCAN, tiene una laguna legal incorporada, tal vez no intencionalmente, pero está ahí. Si una parte suficiente de un producto se fabrica con piezas norteamericanas o utiliza mano de obra norteamericana, obtiene una certificación TEMEC que lo exime de nuevos aranceles. Antes de 2025, solo alrededor de la mitad de las exportaciones mexicanas estaban certificadas por el TMC. En ese momento, los aranceles eran tan bajos que el papeleo adicional simplemente no valía la pena. Pero cuando Trump anunció aranceles del 25% a México, de repente esa certificación valía mucho más. Las empresas de todo México se apresuraron a presentar solicitudes, y para mediados de 2025, más del 80% de las exportaciones estaban certificadas por el TMC. México respondió con su propio movimiento, aranceles a países sin tratado comercial. Una señal muy clara, México está apostando por Norteamérica. Pero si las reglas del TEMEC cambian, si se exigen más requisitos de lo que cuenta como hecho en México, esa apuesta se complica. Y cuando se complica para las empresas, se complica para todos, para ti, para tu trabajo, para los precios de lo que compras. 1 de julio de 2026. Esa es la fecha en que el TEMEC enfrenta su revisión obligatoria de 6 años. Los 3 países deben acordar extender el acuerdo, o este comenzará un lento proceso hacia su expiración en 2036. Cualquier país también puede retirarse con un aviso de 6 meses. Expires in about a year, and we'll either let it expire or we'll maybe work out another deal with Mexico and Canada. Trump ha llamado al acuerdo irrelevante. Su representante comercial ha dicho que todo está sobre la mesa, revisarlo, renegociarlo, salir de él. Incluso ha propuesto negociar por separado con Canadá y México, dividiendo el acuerdo en 2. Sin el TEMEC, los fabricantes estadounidenses que dependen de piezas de México y Canadá enfrentarían nuevos aranceles también. Las miles de fábricas de propiedad estadounidense en el norte de México podrían volverse de repente demasiado caras para operar. El sistema está en su lugar por ahora, pero las reglas que lo mantienen podrían desaparecer en unos meses.
Y mientras negocia con Trump, México también movió fichas por otro lado. En mayo de 2026, México firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea, 27 países, un mercado enorme y una señal muy clara. México no quiere depender de una sola relación. Y si seguiste el episodio de los BRICS, esto no te va a sorprender. México se acerca a otras opciones, no necesariamente para usarlas todas, sino para que Washington sepa que tiene alternativas. Es un nuevo capítulo para México y la UE. En la primera cumbre UE-México en más de una década, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, firmaron un nuevo acuerdo de libre comercio. El acuerdo actualiza uno de 2000 que solo cubría productos industriales, proporcionando acceso libre de aranceles para casi todos los bienes. México dijo que el acuerdo podría aumentar las exportaciones mexicanas a la UE de alrededor de $24,000 millones al año a $36,000 millones para 2030. Y en una negociación, tener alternativas cambia todo. No es que México vaya a dejar de comerciar con Estados Unidos, eso no va a pasar, pero llegar a la mesa del TEMEC con un acuerdo recién firmado con Europa no es casualidad, es una señal deliberada. México está diciendo, tenemos otras opciones. Todo esto pega directo al nearshoring. Si no conoces el término, nearshoring es cuando empresas de otros países deciden mover su producción más cerca de Estados Unidos. Y México es la opción más obvia. Frontera compartida, mano de obra, tratado comercial. Las empresas se dieron cuenta de algo importante. Estar lejos de tu mercado más grande es una gran vulnerabilidad. Aquí es donde entra en juego algo llamado nearshoring. En lugar de fabricar productos en Asia y enviarlos a través del Pacífico, las empresas están optando cada vez más por fabricar más cerca de sus clientes finales. Y cuando se trata de proximidad a Estados Unidos, ningún país está mejor posicionado que México. México comparte una frontera con Estados Unidos que se extiende casi 2,000 millas. Eso significa que los productos fabricados en México pueden llegar a los mercados estadounidenses en cuestión de horas o días en lugar de semanas. En los últimos años, empresas de Asia, sobre todo de China, han apostado por México. Plantas nuevas, parques industriales, empleos. Pero esa apuesta tiene una condición: certeza. Las empresas no mueven millones de dólares a un país si no saben que las reglas van a seguir igual el año que viene. Y con todo lo que está pasando, revisión del TEMEC, aranceles, presión de Trump, esa certeza está temblando. Las empresas no se están yendo, pero están mirando para otros lados: Vietnam, India, Polonia. Y cada mes que México no da certeza es un mes que otro país aprovecha. Por eso la negociación del TEMEC es tan importante. Pero aquí hay algo que los titulares no te dicen. Esa negociación no es solo México respondiendo a la presión de Trump. Estados Unidos necesita a México. ¿Por qué? Porque Norteamérica está en una competencia económica muy seria con China. Y para ganar esa competencia necesita manufactura integrada, cadenas de producción eficientes y costos competitivos. México es parte esencial de eso. México también ofrece costos laborales competitivos mientras mantiene una fuerza laboral industrial calificada. Esta combinación de geografía, acceso comercial y mano de obra es una de las razones por las que la inversión manufacturera en México ha aumentado en los últimos años. Algunas regiones en México ya están experimentando un gran crecimiento industrial. Ciudades como Monterrey, en el norte de México, se han convertido en importantes centros de manufactura. Empresas globales están construyendo fábricas que producen de todo, desde electrodomésticos hasta automóviles. Hay productos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos varias veces antes de estar terminados. Un auto, por ejemplo, puede tener piezas que van y vienen entre los dos países durante su producción. Esa integración no se reemplaza fácil, no con Vietnam, no con India, no con ningún país que esté miles de kilómetros de distancia. La geografía importa y México tiene una ventaja geográfica que ningún otro país puede copiar. Reemplazar el rol industrial de México le costaría a las empresas estadounidenses años y miles de millones de dólares. Eso le da a México algo muy valioso en este tratado: poder de negociación. México no llega a esta mesa como el país más débil pidiendo favores. Llega como un socio que Estados Unidos necesita para seguir siendo competitivo. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay 3 escenarios. Escenario 1. Todo sale bien. El TEMEC se extiende 16 años, hay ajustes pequeños, pero nada dramático. Las empresas que estaban esperando empiezan a invertir, el nearshoring se activa, México gana. Escenario 2. Revisiones anuales. El tratado sigue, pero bajo negociación constante. Las empresas no se van, pero tampoco apuestan. Los proyectos grandes se retrasan. Escenario 3.
Escalada. Las tres disputas se acumulan. Los aranceles se vuelven herramienta de presión permanente. El nearshoring se frena. México pierde terreno. El tercero es el menos probable. Pero los tres están sobre la mesa y lo que se decida en los próximos meses va a definir cuál será esa realidad. El TEMEC no es solo un tratado, es lo que define si México sigue siendo la apuesta o si otros países se quedan con esa oportunidad. 30 años de acuerdos, de cadenas de producción, de empleos. Todo eso llega a una mesa en 2026 y el resultado no se va a quedar en los mercados financieros. Va a llegar a los empleos, a los salarios, al precio de lo que compras en el súper. Por eso, esta negociación no es solo para economistas, es para todos y vale la pena ponerle atención. Esto fue La Otra Versión. Si llegaste hasta acá, suscríbete. Nos vemos en la próxima.